Bueno, hola de nuevo. En esta serie de videos vamos a estudiar el desarrollo del corazón. Al principio parece ser un tema complejo, pero vamos a estudiarlo de una forma tranquila y se van a dar cuenta que es un tema más sencillo de lo que parece. Para empezar el estudio del desarrollo del corazón, primero hay que tener en cuenta cómo está formada la pared del corazón. Y el corazón tiene tres capas. De interior hacia exterior tenemos el endocardio, el miocardio y el epicardio. Porque es importante tener en cuenta cómo está formada la pared del corazón y cómo está conformada, qué tejidos conforman cada capa de la pared, porque el origen embriológico de varias estructuras es diferente y hay que tener en cuenta y hay que saber identificar cuáles son las capas y cuál es su origen embriológico. Eso es lo más importante. Entonces, en cuanto al endocardio, recuerden que es la capa más interna y que está formado por un epitelio plano simple, que es el endotelio, y debajo del endotelio hay un tejido conectivo que se dispone en tres capas. Lo importante del endocardio es entender que el endotelio deriva de unas estructuras que se llaman los cúmulos hemangiógenos, que vamos a estudiar más adelante, mientras que el tejido conectivo, que se dispone en tres capas, tiene otro origen embriológico y es el mesodermo lateral intraembrionario. Entonces recuerden que el endocardio, que es la capa más interna, está formado por un endotelio y un tejido conectivo dispuesto en tres capas, y que el origen embriológico del endotelio es diferente con el origen embriológico del tejido conectivo subyacente. Lo vamos a ver más adelante bien explicadito. En cuanto a la capa intermedia es el miocardio. Este también tiene un origen embriológico que es el mesodermo lateral intraembrionario en la región cefálica del embrión. Y el epicardio también tiene el mismo origen, el mesodermo lateral intraembrionario. Recuerden que el epicardio está formado por dos capas, un epitelio plano simple, que se conoce como el mesotelio, y un tejido conectivo subyacente. Bien, para estudiar el desarrollo del corazón y para poder entenderlo y organizarnos, es mejor dividirlo en dos momentos. Uno sería o dos procesos. Uno sería la formación del tubo cardíaco y el otro momento o el otro proceso sería la división de las cavidades cardíacas. En cuanto a la formación del tubo cardíaco, se inicia con la aparición de unos cúmulos de células que se conocen como cúmulos hemangiógenos de Wolff y de Pan. Estos cúmulos van a cavitarse, se van a fusionar y van a dar origen a tubos endocárdicos, uno derecho y otro izquierdo, que después, producto del plegamiento del embrión, se convierten en un tubo endocárdico único, un tubo cardíaco único. Cuando ya está formado el tubo cardíaco único, después viene el siguiente proceso, que sería la división de las cavidades cardíacas. Para poder dividir ese tubo y formar las cuatro cavidades cardíacas es necesario realizar un tabicamiento. Entonces, la división de las cavidades cardíacas se produce gracias a los tabicamientos. ¿Cuáles son los tabicamientos que producen las cuatro cavidades cardíacas a partir del tubo cardíaco único? Son cuatro. El tabicamiento auriculoventricular, que es lo que va a separar las aurículas de los ventrículos. El tabicamiento interauricular, que separa la aurícula derecha de la aurícula izquierda. El tabicamiento interventricular, que separa el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Y el tabicamiento del tronco cono, que va a dar origen a la pulmonar y a la arteria aorta. Vamos a empezar a hablar ya y a desarrollar lo que sería la formación del tubo cardíaco primitivo. El tubo cardíaco primitivo va a pasar por diferentes procesos de formación. Inicia con la aparición de los cúmulos hemangiógenos. Después, a partir de esos cúmulos hemangiógenos, se forman los tubos endocárdicos, uno derecho y otro izquierdo. Después, producto de los plegamientos del embrión, sobre todo el plegamiento dorsoventral, ese tubo cardíaco, esos tubos endocárdicos se fusionan y van a dar origen al tubo cardíaco único. Y después ese tubo cardíaco único se pliega y va a dar origen a la formación de la asa cardíaca. Entonces, los cúmulos hemangiógenos aparecen en el día 18, los túbulos endocárdicos aparecen en el día 19, el tubo cardíaco único ya se produce o se forma a partir del día 22 y el asa cardíaca va a formarse desde el día 23 hasta el día 28. Y en cuanto a la división de las cavidades cardíacas, el tabicamiento auriculoventricular inicia en la quinta semana, el tabicamiento auricular inicia entre la quinta y la séptima semana y el tabicamiento ventricular se produce entre la quinta y la sexta semana. Bien, bueno, ahora sí vamos a empezar a desarrollar cada uno de los pasos de la formación del tubo cardíaco. Lo primero que tenemos que entender es que el sistema cardiovascular inicia su desarrollo al mismo tiempo.
Y por sistema cardiovascular entendemos todos los vasos sanguíneos y el corazón. El corazón es la bomba que permite el flujo y darle movimiento a la sangre. Entonces, el aparato cardiovascular inicia su formación al mismo tiempo. Y el primer evento que nos permite identificar el desarrollo del sistema cardiovascular es la aparición de unas células que se conocen como aparición de cúmulos hemangiógenos. Siempre que se estudie la morfogénesis de un órgano, hay que tener en cuenta dónde se origina, porque partimos del embrión trilaminar. Recuerden que el embrión trilaminar son las 3 hojas germinales primarias. Entonces siempre cualquier tejido que estudiemos se va a originar de esas 3 estructuras, ya sea del ectodermo, del mesodermo o del endodermo. Entonces los cúmulos hemangiógenos van a aparecer en el mesodermo lateral esplácnico intraembrionario, es decir, en la hoja visceral del mesodermo lateral intraembrionario y en la esplacnopleura del saco vitelino. En esas 2 regiones es donde van a aparecer los cúmulos hemangiógenos. Entonces, ¿cuál es el origen embriológico de los cúmulos hemangiógenos? Se originan de la esplacnopleura del saco vitelino, del mesénquima, ese tejido conectivo embrionario, y del mesodermo lateral esplácnico o del mesodermo o la hoja visceral del mesodermo lateral. Esos cúmulos de células son islotes que están formados por células que se conocen como hemangioblastos, es decir, los cúmulos hemangiógenos están formados por células que se llaman hemangioblastos, que aparecen en el día 18 del desarrollo embrionario, y el nombre hemangioblastos nos dice mucho de los derivados que se van a formar a partir de estas células. Hem significa célula sanguínea, es decir, que estos cúmulos hemangiógenos nos van a dar origen a las células sanguíneas primitivas, y angio hace referencia a los vasos sanguíneos. Entonces, los cúmulos hemangiógenos nos van a dar origen a las células sanguíneas y al epitelio de los vasos sanguíneos, es decir, al endotelio. Entonces recuerden que los cúmulos hemangiógenos solo nos van a dar origen el endotelio del corazón y el endotelio de los vasos sanguíneos y las células sanguíneas primitivas. Las otras capas que forman el corazón, las otras capas que forman a los vasos sanguíneos derivan del mesodermo que está rodeando a los cúmulos hemangiógenos que se encuentran en el mesodermo lateral. Entonces, el primer concepto importante es entender que el endotelio del corazón y el endotelio de los vasos sanguíneos todos derivan de los cúmulos hemangiógenos. ¿Dónde se originan los cúmulos hemangiógenos? Tanto en la esplacnopleura del saco vitelino como en el mesodermo lateral esplácnico o la hoja visceral del mesodermo lateral intraembrionario. Aquí en esta imagen vemos un corte transversal del embrión. Esto sería el ectodermo. Aquí ya vemos el estadio de surco neural, pliegues neurales, surco neural. Aquí tenemos el mesodermo intraembrionario, las dos, ¿sí? Y vemos acá lo que sería la hoja somática del mesodermo lateral intraembrionario y la hoja visceral o hoja esplácnica del mesodermo lateral intraembrionario. Este espacio entre las 2 hojas del mesodermo lateral se conoce como el celoma intraembrionario. Y fíjense cómo en esta hoja visceral del mesodermo lateral intraembrionario aparecen los cúmulos hemangiógenos. Aquí tendríamos el endodermo, por aquí tendríamos el saco vitelino y hacia arriba tendríamos la cavidad amniótica. Ahora, vamos a hablar de los cúmulos hemangiógenos que van a dar origen al endotelio de los tubos cardíacos. Recuerden que dijimos que los cúmulos hemangiógenos van a dar origen a todos los vasos sanguíneos y también, o mejor dicho, van a dar origen al endotelio de todos los vasos sanguíneos y también van a dar origen al endotelio del corazón. Si nosotros miramos un embrión al principio de la 18 semana, de la semana 18, vemos que en la zona cefálica respecto a la membrana bucofaringea hay un área que se llama el área cardiogénica. Es decir, que en esta región es donde se va a desarrollar el tubo cardíaco primitivo. Bien, los cúmulos hemangiógenos que van a formar el endotelio del corazón se originan en el mesénquima o en la esplacnopleura cercana al pedículo de fijación y de aquí migran hasta llegar al área cardiogénica. Entonces, en este esquema podemos observar el área cardiogénica. Recuerden que el área cardiogénica se encuentra cefálica o por delante de la membrana bucofaringea, que tiene forma de herradura, y que los cúmulos hemangiógenos que van a dar origen al endotelio del corazón migran desde la esplacnopleura cercana al pedículo de fijación, migran hacia el área cardiogénica. Bien,
En este embrión podemos, en este esquema del embrión podemos observar lo que sería el mesodermo lateral intraembrionario y la hoja esplácnica. Vemos la membrana bucofaringea, la membrana cloacal, la placa neural, vemos el área cardiogénica y vemos el celoma intraembrionario, que al estar relacionado con el área cardiogénica se va a desarrollar en la cavidad pericárdica. Recuerden que el área cardiogénica va a dar origen al corazón primitivo, pero el endotelio del endocardio se origina a partir de los cúmulos hemangiógenos. Cúmulos hemangiógenos que migraron y se van a ubicar en el área cardiogénica. Aquí en este esquema observamos cómo se ha sacado, se ha diseccionado la hoja somática del mesodermo lateral intraembrionario y se ha seccionado el ectodermo y se ha seccionado el amnios. Y podemos observar solo la hoja visceral del mesodermo lateral intraembrionario y observamos en esa hoja los cúmulos hemangiógenos de Wolff y de Patt. Bien. ¿Cuál es el desarrollo de los cúmulos hemangiógenos? Al principio son macizos, son cúmulos macizos. Después se van a cavitar y van a delimitar dos poblaciones celulares. Unas células periféricas que se aplanan, que van a dar origen al endotelio, tanto de los tubos endocárdicos, es decir, los tubos que van a formar el corazón, el endotelio del corazón, y también estas células periféricas aplanadas van a formar el endotelio de todos los vasos sanguíneos del embrión. Y las células que quedaron en el interior son células centrales que van a dar origen a las células sanguíneas primitivas. Entonces aquí en este esquema podemos observar lo que sería el mesodermo de la esplagnopleuria. Vemos acá los cúmulos hemangiógenos cómo empiezan a cavitarse. Después se delimita una población periférica aplanada y una población central de células sanguíneas primitivas. Después estos cúmulos hemangiógenos se van a fusionar y esa fusión es lo que forma los tubos endoteliales tanto de los vasos sanguíneos como los tubos endocárdicos, que son el que representan o van a representar el endotelio del tubo cardíaco. Bien, y para terminar este video vamos a hablar un poco del área cardiogénica. ¿Qué es el área cardiogénica? Es una región del mesodermo lateral intraembrionario que se ubica en la región cefálica, es decir, es mesodermo lateral intraembrionario que se ubica por delante de la membrana bucofaringea. Esta área cardiogénica es mesodérmica y se formó por células del epiblasto que migraron a través de la línea primitiva y se ubicaron en la región cefálica del embrión. Estas células van a formar las otras paredes, o esta región va a formar las otras paredes o los otros tejidos que forman la pared del corazón, es decir, van a dar origen al miocardio, van a dar origen al tejido conectivo subendotelial y van a dar origen al epicardio. Entonces recuerden, y esto es importante, el endotelio del endocardio, es decir, el endotelio que reviste la cavidad cardíaca, se forma de los cúmulos hemangiógenos que migraron desde el mesénquima del pedículo de fijación hasta el área cardiogénica. Mientras que la pared, los otros tejidos que forman la pared del corazón, se originaron por células del epiblasto que se invaginaron por la línea primitiva y se ubicaron en el área cardiogénica. Y recuerden que el área cardiogénica se ubica por delante de la membrana bucofaringea. Bien, aquí terminamos este primer video. Nos vemos en el siguiente.